Hola y bienvenidos al seminario web de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El seminario tratará sobre el modelado, cálculo y dimensionado de torres de celosía de acero. Soy José Martínez y hoy les presentaré el presente seminario en aproximadamente unos 45 minutos y luego mi compañero Manuel Ballesta le resolverá el cálculo de una torre arriostrada en aproximadamente unos 10 minutos. Para el cálculo de una torre de celosía, tanto de telecomunicaciones como de transmisión eléctrica, vamos a utilizar el módulo adicional RF Tower Structure para realizar la torre de manera automática en tan solo unos 10 minutos. No tenemos que ir barra a barra en RFM y también lo podremos hacer en RSTAP con el módulo adicional Tower Structure, el equivalente. Con RF Tower Equipment podemos introducir las antenas, plataformas, el equipamiento en general, una escalera, conductos de una torre de telecomunicaciones de manera sencilla y estos elementos se incluirán en el cálculo de las cargas. Después, con RF Tower Loading podremos insertar de manera rápida las cargas de viento, hielo y de mantenimiento y algunas cargas especiales que queramos añadir. Finalmente, podremos realizar el cálculo dimensionado y optimización de secciones con el módulo adicional RF Tower Design. Si utilizamos material de Estados Unidos, podríamos utilizar RF Steel AISC. Si utilizamos material de México, RF Steel NTC del DF. De manera opcional, podríamos utilizar RF Tower Effective Lengths para el cálculo de longitudes eficaces o efectivas de los arrastramientos, para las cimentaciones RF Foundation Pro y para un cálculo muy exhaustivo de las uniones RF Joint Steel Tower, aunque también en RF Tower Design podremos calcular las uniones. Hoy podrán interactuar con nosotros mediante el chat, pueden activar el panel de control mediante la flecha situada arriba a la derecha, la flecha roja, y podrán abrir el panel de preguntas y utilizar la opción de chat para preguntar cualquier pregunta general o si es más específica podemos responderla posteriormente al seminario mediante correo electrónico de manera personalizada. De momento no veo ninguna pregunta y ya continuamos con el seminario abriendo en RFM 5 en la última versión de cliente y vamos a archivo nuevo o simplemente el icono de nuevo modelo y pondremos como el nombre de modelo pues seminario 0, por ejemplo. Vamos a ver el modelo en 3 dimensiones y la clasificación de casos y combinaciones de carga la veremos posteriormente. Vamos a hacer una orientación positiva del eje global Z descendente. Esto también es, bueno, sí es importante, lo dejamos como el código 0 y anejo nacional francés. Podemos elegir cualquier otra normativa. Bien. Como he comentado, podemos introducir la torre barra a barra en RFM o en RSTAP con nueva barra simple, pero para hacerlo más rápido vamos a utilizar el módulo adicional RF Tower Structure. También está situado en la parte superior, torres RF Tower Structure. En la primera ventana tenemos 1.1 tipo de torre, podemos elegir un plano triangular o un plano cuadrado rectangular, vamos a elegir este. Podemos elegir brazos interiores, brazos transversales, también llamados crucetas para torres de transmisión eléctrica. En este caso va a ser telecomunicaciones, no lo vamos a utilizar. Y en extensiones de poste podremos extender los postes. Por ejemplo, si tuviéramos la torre en una ladera, pues lo podremos hacer. En este caso no vamos a utilizarlo.
Y los apoyos de la torre pueden ser articulados o empotrados. En este caso vamos a utilizar apoyos empotrados. Pasamos a la siguiente ventana, que será secciones. En esta sección vamos a incluir las secciones transversales o perfiles que vamos a utilizar en el presente seminario. La primera va a tener como material, todas van a tener como material acero S235, pero también podremos elegir del código técnico de la edificación, el español, o un material mexicano, o también podríamos elegir un material de la ASTM, por ejemplo A572 de grado 50. En este caso vamos a elegir el S235, el eurocódigo, y 100 por 100 por 10 para los postes 1, por ejemplo. Mismo material y un perfil más fuerte, 120 por 120 por 12 para postes 2, por ejemplo. Esto nos ahorrará mucho tiempo después. Después, para las diagonales, vamos a elegir unos angulares, también llamados ángulos, de 70 por 70. También otras diagonales más pequeñas serían de 60 por 60. A continuación vamos a introducir las secciones de los largueros, que también serán igual que estas diagonales, 60 por 60 por 6. Y finalmente unos arrastramientos horizontales de 50 por 50 por 5. O también de 60 a 60 por 6. Ya hemos terminado con... Habríamos terminado con la introducción de las secciones, que nos ahorrará mucho tiempo, y pasamos a la siguiente ventana. En la siguiente ventana podemos establecer la altura total de la torre, que en este caso va a ser de 17,1 metros. El ancho superior de la torre, B sub F, va a ser de 1,65 metros. Y aquí a la derecha podemos ver una previsualización de cómo estamos construyendo la torre. Las pendientes pueden ser según los anchos o el cambio de ancho indicado en metros por metro. Aquí vemos que si lo cambiamos, cambiaríamos, pero en este caso vamos a utilizarlo solo por ancho. De hecho, vamos a utilizar una BFJ inferior igual, con lo cual no habría pendiente. Y la tendríamos totalmente vertical, sin pendiente. En cuanto a los anchos, pueden ser por la dimensión exterior o por el eje de la barra. Vamos a seleccionar por el eje de la barra. Si fuera con dimensión exterior, la longitud del ancho de la barra sería menor que la descrita como BF. Y con eje de la barra lo que estamos es seleccionando este eje y esta diferencia de excentricidad pues se tendría en cuenta. Vamos a seguir con la definición de los segmentos o tramos de la torre. Vamos a hacer la torre en 3 tramos. Para ello vamos en esta tabla, vamos a definir 1,1, doble clic, y automáticamente se nos crea un tramo ya de 1,1 metros, y aquí lo vamos a dividir en 2, en 8. Automáticamente se nos ha dividido en 2.
Cuando hacemos clic en un tramo, se nos señala en amarillo. Asimismo, tenemos que asignar a cada segmento de torre la sección. En este caso, la sección va a ser en la sección, en el segmento 3, vamos a ir abajo primero, va a ser de 120, el poste 2, y ahora automáticamente se nos ha creado, o podemos verlo en modo de alambre. El segmento 2 va a ser también, va a ser más fino, de 100, y el segmento 1 va a ser de 100. Muy bien, seguimos a la siguiente ventana con los arrastramientos verticales. En este caso vamos a insertar los datos con, aquí la altura sería 0,55, doble clic, y estamos dividiendo automáticamente, hemos dividido aquí unos arrastramientos verticales para asegurar la estabilidad de la torre. Aquí vamos a dejarlo también igual. Aquí va a ser, aquí hemos creado este. Aquí hemos creado este otro. Y en 1233 bien, vamos a ver. Bien. Seguimos. Aquí sería 1,170. Aquí 4,33, exacto. Y aquí vamos a dividirlo 1, 1 y ya habríamos terminado. En cuanto a las secciones, vamos a empezar por abajo. El arrastramiento vertical inferior va a tener diagonales en K a la izquierda, y esto también lo podemos ver en la y 3 divisiones. Lo podemos ver en la biblioteca de arrastramientos. Aquí podemos ver una biblioteca de arrastramientos y también podemos cambiar el número de divisiones. Bien. El siguiente arrastramiento vertical va a ser diagonales hacia arriba con una división. El siguiente diagonales hacia abajo, una división. El 6 diagonales en K hacia la izquierda. Y vamos a poner 2. Y para terminar, 5 diagonales hacia arriba. Aquí también diagonales hacia abajo. Diagonales hacia arriba. Y estos dos los dejamos como hueco para utilizarlo posteriormente. Aquí se me olvidó poner las secciones, pero es muy fácil. Serían aquí la diagonal 1. Aquí vemos que se van poniendo. Aquí diagonales 2.
todo diagonales 2. 60 por 60. Ya está casi hecha la torre. Sí, bueno. Vale. Y vemos en el renderizado que están en sus... Bien. Ahí vemos unas líneas que son los largueros horizontales, que es la siguiente ventana, con lo cual pasamos a ella, largueros horizontales. Se resalta en amarillo donde estamos. Pueden ver. En este caso vamos a poner solo a una altura de 17,1 y de 16,55. En 17,1 vamos a poner la sección de los largueros. Y se nos ha puesto. Bien. Ya solo nos quedan los arrastramientos horizontales. En este caso queremos hacerlo solo a 7 metros. Y el tipo sería 3. De igual manera, funciona como antes, teníamos una biblioteca. Y el número de visiones será 1. Y las secciones será, para 1 será el 6 y para el 2 será el 7. Perfecto. Bien. Esto sería... Bien. Esta torre vamos a ponerlo... Vamos a dejarlo y lo veremos posteriormente. Bien. A continuación generaríamos la torre. Aquí... Algo que no... Y la exportaríamos. Bueno, aquí hay algo que no lo he visto del todo bien. Entonces voy a comprobarlo con el ejemplo original porque esto no estaría bien. No, bueno, pues no pasa nada. Acepto los datos y voy a comprobar la tabla 1.9 en un ejemplo que tenía guardado. Bien. No pasa nada. Bien, está en 7. Vale, pero ahí se nos ha olvidado poner el larguero, claro. Me falta el larguero. Sí, claro, se me ha olvidado. Bien, pues lo pongo y ya está. No hay problema.
casi lo hago perfecto, pero he tenido un error pequeño que es obviar un larguero aquí. Sí, sí. Y también lo podríamos poner de 60. Pues vale. Vale, espera, 7 metros. Vale, pues perdón por el error. Y ahora ya sí que esto estaría bien. Muy bien, vale, perfecto. Muy bien, pues hemos hecho la torre en unos 20 minutos y vamos a generarla. Al generarla, bueno, menos de 20 minutos porque tenía una presentación. Podemos ver en datos generales, podemos ver todas las barras y vemos que se nos ha generado unas articulaciones en barras. Estas articulaciones están en los arrastramientos y también podemos ver los giros de las barras. Esto, hacerlo manualmente en RFEM o RSTAO nos hubiera costado más de una hora. Pues lo hemos hecho en 15 minutos. Y en la lista de piezas. Bien, pues entonces el siguiente paso sería fácilmente exportar y ver la torre en RFEM. Aquí podríamos cambiar el origen de coordenadas al suelo, pero en este caso no lo voy a hacer porque se me va a cambiar las medidas. Tenemos el origen en el centro y Z hacia abajo. La ventaja es que se ha modelado automáticamente y también además en RFEM hemos creado unas vistas automáticamente. Poste 1, poste 2, todo. Y aquí podemos cancelar la vista. Para pasar al siguiente módulo adicional podemos ir sencillamente aquí a RF Tower Equipment. Con los datos generales lo que vemos es la distribución de las barras y las dimensiones de la torre. La segunda ventana sería las plataformas y en este ejemplo vamos a introducir dos plataformas. Una plataforma, tenemos una biblioteca, vamos a seleccionar, podría ser ortogonal, rectangular, triangular. En este caso vamos a seleccionar la PRA 004. También si tuviéramos un bloque, lo podremos crear un bloque, una plataforma nuestra y estaría accesible aquí, guardándola en ese apartado. Y lo vamos a situar a 16 metros. Doble clic. Perfecto. Para el tipo de alineación lo vamos a definir definido por el usuario. En este caso lo que haría sería crear un elemento de acoplamiento, si ponemos interior o exterior, pero si lo hacemos definido por el usuario tenemos que decir las medidas para que no cree ese acoplamiento que no queremos. Con lo cual vamos a poner las medidas, que en este caso, pues, aquí podemos ver las dimensiones o también en forma de letra. Y rápidamente vamos a hacer esto. Bien, y B1. Vamos a... Vale. Empezamos. Bueno, me he equivocado otra vez. Vale. B1 va a ser 0,400 y después
Bien, y finalmente vemos que se nos ha ajustado las medidas a lo que queríamos, a la torre. Bien, la siguiente plataforma vamos a copiar y pegar aquí los datos, excepto el nivel que va a ser 13,5. Bien, la hemos bajado y aquí teníamos unos datos, con lo cual también con control C y aquí con control V seleccionamos todo, copiamos directamente la segunda plataforma de forma rápida. Con lo cual comprobamos los datos, está bien. Hemos insertado dos plataformas. Seguimos para la siguiente ventana, que sería una extensión tubular. La aplicamos, que vamos a introducirla entre las plataformas. Va a ser de una altura de 6,9 y la inferior va a ser de 3,6. Como la parte que está en la torre va a estar protegida por la torre del viento, vamos a poner un factor de pantalla de 0,8. En cuanto a las secciones, a una altura superior de 0,5 vamos a hacer que sea un perfil hueco de 60 según el eurocódigo, 60 por 3 por 4, y la parte inferior va a ser uno más grande según el eurocódigo de 219 1 por 10. Vale, sería nuestra extensión tubular. La siguiente ventana sería los soportes de antena. La haríamos en el nudo. Tenemos una biblioteca de antenas y haciendo clic en la biblioteca nos saldría la biblioteca. Vale, hay que hacer doble clic fuerte y tenemos una serie de antenas en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. En este caso vamos a elegir una ABP002D. Bien, ¿dónde vamos a situar esta antena? Pues la vamos a situar al nivel 13,5 o seleccionamos un nudo en la plataforma 2, nudos, vale, y el nudo el 20, ahí. Y el giro, vamos a girarla a 0 grados, y nivel 13,5. Bien, vemos que esta plataforma no llega arriba, con lo cual tenemos que modificar esto manualmente, o también poner en el nudo 1 está la plataforma 2 y el nudo 2 está en la plataforma 1. Ya automáticamente se me ha unido. Y también el nudo conectado al nudo 20 F1. Para el cálculo estructural es importante. Muy bien. La siguiente ventana es muy sencilla. Simplemente es definir un grupo de antena, un operador. Podría ser uno que tengan en su país. Pues lo podemos definir por el usuario.
y poner el color que quieran. Da igual. Bien, la siguiente ventana, esto lo vamos a utilizar para la antena. Es antenas. Aquí tenemos una serie de antenas que es mejor ir a la biblioteca. Y en la biblioteca tenemos unos filtros por empresa, por forma, parabólica, lenticular, en cáscara, compacta, cuboidal, variantena y por diámetro. También podríamos crear una nueva antena y modificar los datos según queramos. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a seleccionar una Bosch PS0315 1P UPHL, por ejemplo. Vale. Sí, radio, vale. Bien. La vamos a ubicar en el soporte de antena, en la sección tubular. Y vemos que la antena va a tener una desviación de 1,2 para que esté a la mitad. Y ya tendríamos puesta nuestra antena. En área de reserva de antenas son zonas que se podrían situar, donde se podrían situar las antenas después de la construcción de la torre. Para ello vamos a definir una con un ancho de 1 por 1 metro. Y va a tener un peso de 1 kilonewton y una carga de 0,5 kilonewtons G, y de lo G, y del hierro R 0,6. Bien, tenemos que ubicarla en el nivel y lo podemos seleccionar fácilmente aquí, y aquí la hemos creado. Bien, ya nos queda poco para terminar el equipamiento con los conductos interiores, que básicamente podemos ubicarlo en el centro. Es para torres grandes, sería montar una torre. Aquí podemos cambiar las divisiones. Sería una torre dentro de otra torre. Esto se utiliza para torres grandes, y como nuestra torre tiene unos pocos metros, pues no vamos a utilizarlo, con lo cual hacia aquí. La siguiente ventana, conductos de cable. Sí, vamos a utilizar unos conductos de cable rectangulares, donde podremos poner, por ejemplo, la posición va a ser en el centro, si no me equivoco. Vale, el inicio, vamos a elegir 17,1, la altura total, y el fin 0,1. No, perdón, el inicio 0, el fin lo seleccionamos aquí. Vale. Ancho 0,1, canto o altura 0. Vale. Lo vamos a poner no en el centro, sino en el poste 2. Vale, ahí está. Genial. Además va a tener un peso de 0,5 kilonewtons por metro.
no lo vamos a conectar a la barra, sino a los nudos. Y aquí los podemos seleccionar. Como hemos visto antes, se nos ha creado una visibilidad, entonces lo aprovechamos para seleccionar todos los nudos, del 19 al 36. Y estaría bien conectado este conducto de cable a esos nudos de esas barras. Finalmente, para terminar el equipamiento, podremos poner una escalera estándar en el poste 1 y el inicio sería bien, ha salido porque como yo quería, porque la he hecho antes, entonces yo que lo que quiero es que conectarlo solo a los nudos, pero los dos últimos no. Estos dos últimos no. Bien, que no tuviera giro. Vale. Y esto lo haría fácil. En este caso no quiero conectar estos dos últimos nudos, con lo cual, aquí, 16. Perfecto. Vale, ya tenemos la escalera insertada. Para terminar este módulo tendremos que exportar todos estos datos a RFM. Y al salir vemos que se nos acota, pero no hay ningún problema. Esto tenemos que ir a mostrar. Y en objetos guía, acotaciones, lo quitaríamos. Y aquí teníamos la antena, soportes, plataformas, extensión tubular, todo. Y aquí podemos guardar. Bien. Continuamos con la inserción de cargas con el módulo adicional RF Tower Loading. Bien, he visto que hay alguna pregunta, pero la podemos responder al final del seminario web. En el principio podemos ver todas las barras. Y las dimensiones de la torre. La segunda ventana podemos ver el peso propio del material y a su vez también podemos insertar cargas superficiales en las plataformas, serían cargas muertas. Vamos a hacerlo en este caso y vamos a pasar a la ventana 1.3, carga de viento parte 1. Podemos elegir la normativa alemana del Instituto de Normalización Alemán, DIN, o la norma europea EN, que es el Eurocódigo 1, apartado 4, que se refiere a cargas de viento. Para la presión del viento podemos utilizar el Eurocódigo o también podemos definirlo por el usuario. Aquí podríamos fácilmente exportar esta tabla a MS Excel y vemos que estos valores los podremos importar, modificar, importar. Y aquí vemos que se ha modificado. ¿Ven? Bien, vamos a utilizar el Eurocódigo 1 y, por ejemplo, imaginemos que está en Francia y entonces podemos hacer clic en el mapa y imaginemos que está en Lyon, con lo cual nos saldría una velocidad básica del viento de 24 metros por segundo. La que te diga sería 0. Y en la dirección del viento podemos crear 15 grados, pasos de 15 grados hasta 360, con lo cual se nos definiría en muchos casos direcciones de viento, pero para simplificar este ejemplo vamos a hacer solo dos direcciones, 0 y 45 grados, de manera manual.
Bien, pasamos a la siguiente pantalla. En la parte 2 de cargas de viento determinamos el factor estructural. En la carga de viento parte 2 es posible definir la esbeltez eficaz o efectiva de la torre y los tipos de perfiles para el cálculo de los coeficientes de fuerza según el Eurocódigo 1. Dejamos los ajustes predeterminados y vamos a pasar a la carga de viento de determinación del factor estructural, lo que estaba comentando antes. Tendríamos tres opciones, según el Eurocódigo, el anexo F, definirlo automáticamente o definir la primera frecuencia natural automáticamente. Para ello tendríamos que definir en hercios estas primeras frecuencias o manualmente para ello tendríamos que definir el factor estructural. Vamos a hacerlo automáticamente y pasamos a la siguiente pantalla, que sería los efectos de pantalla del viento, que en este caso vamos a hacerlo solo, como hemos comentado antes, para la extensión tubular. Para los otros elementos vamos a tener un 100% de viento, al igual que para la dirección de viento 45 grados. En la carga de hielo, en la clase G, podríamos utilizar la norma DIN o la norma ISO internacional, que es más internacional, vamos a utilizarla. Y la clase de hielo va a ser G2. La carga de hielo en la antena va a ser de la base de datos, pero también puede ser calculado o definido por el usuario. En cuanto a la clase de hielo R, va a ser la clase de hielo R2. Y dejamos los valores predeterminados del programa. Por último, la última ventana, cargas variables, podemos insertar cargas superficiales, uniformes en plataformas, cargas puntuales en plataformas, cargas verticales, cargas de mantenimiento o la presión del viento. En este caso vamos a omitir esto para hacer este ejemplo más sencillo, más corto, pero lo podremos tener en cuenta perfectamente. Así a la hora de combinar no salen tantas combinaciones. Bien, el último paso sería generar la torre, las cargas, y al generar las cargas pues vemos una serie de resultados que son las frecuencias naturales, y esto estaría hecho por RFDynam. En 2.4, cargas de viento, vale, aquí vemos las frecuencias naturales que comentaba. Esto está hecho por RFDynam, que lo hace internamente, no necesitamos comprar RFDynam cuando compramos RFTower para las torres. Si tuviéramos otra estructura, sí que tendríamos que utilizar RFDynam. Se calcularía el coeficiente estructural, CS-CSD, para incrementar o reducir las cargas de viento. En la pantalla 2.4, cargas de viento torre, podríamos filtrar los resultados según hielo, por ejemplo, en la dirección 0 y, por ejemplo, en el lado izquierdo. Y aquí veríamos todos los resultados. Bien, finalmente podemos exportar todas las cargas y guardamos. Y ahora lo que vemos es las cargas de... Aquí en mostrar cargas vemos las cargas del peso propio, las cargas de hielo, vemos aquí, en clase G, caso de carga 3, peso del hielo, clase R, caso de carga 4, el viento en dirección 0, la dirección 0 es la X, después viento en 0 y como en hielo,
viento en 0 con hilo R y viento a 45 grados y con hielo G. Y entonces lo que tendríamos que hacer a continuación es realizar las combinaciones de cargas, que esto sería fácilmente, y ya estamos casi terminando, con ir al navegador de proyectos, datos, y subir, y hacer el botón derecho y en datos generales crear las combinaciones de carga automáticamente. Aceptamos y ahora tenemos que ir al diálogo editar casos y combinaciones de carga, que también está situado en el navegador con casos y combinaciones de carga, editar casos y combinaciones de carga. Y primero lo que vemos son los casos de carga, el peso propio, que es una categorización permanente, el hielo clase G y clase R lo tenemos que asignar a nieve menor de 1000 metros y el viento de 0 a 45 como viento. En las acciones vemos que la 1 es permanente, la nieve actúa alternativamente para los casos de carga 2 y casos de carga 3, y el viento actúa también alternativamente para los casos de carga 4 a 9. Por lo tanto, está ahí. Bien, en las expresiones de combinación vamos a omitir los estados límite de servicio, en este ejemplo sencillo, y vamos a quedarnos solo con los estados límite último, con capacidad de carga. Bien, como hay casos de carga que queremos que actúen simultáneamente y no se combinen, vamos a activar la casilla casos de carga actuando por separado simultáneamente. Para ello se abre este diálogo y donde la segunda parte nos interesa que haya casos de carga que actúen simultáneamente, que son para la misma clase de hielo. En este caso sería el caso de carga 2, que actúe simultáneamente con el G, con el 5 y el 8. Asimismo, el caso de carga 3, queremos que actúe como era el R, pues que actúe con el 6 y el 9. También hay que hacerlo de manera opuesta. Bien, y aceptamos. Podemos comprobar las combinaciones de acciones y en las combinaciones de cargas nos generan 11 combinaciones de cargas, donde vemos que actúa simultáneamente la clase G, la clase R, igualmente. Bien, estaría bien calculado estas combinaciones y después de aceptar podríamos pasar ya al cálculo dimensionado y optimización. Si hubiéramos tenido arrastramientos en X, hubiéramos necesitado el módulo adicional RF Effective Length para calcular las longitudes eficaces o efectivas, pero no lo necesitaríamos. En este caso sería, ahora lo veremos, un factor de 1 y no lo necesitamos. Vamos a activar el Tower Design para el cálculo según el eurocódigo de las barras. Podríamos utilizar RF Steel AISC para el cálculo según ISC o NTC para las NTC del DF. Seleccionamos todas las barras, ahí están todas, y sería la norma del eurocódigo y el anejo nacional francés. También podemos hacerlo según genérico o crear un anejo nuevo en español, que está también incluido en Steel EC3, podemos copiarlo, pegarlo, muy sencillo. Vamos a utilizar solo las combinaciones de carga para este ejemplo y ya estamos llegando al final de este seminario, de esta parte, porque
Antes de calcular vamos a omitir en estabilidad unos momentos vectores que queremos omitir para cuando sean menores que el 40%, por ejemplo. Para ello ponemos 40%, 0.4. Solo vamos a analizar la estabilidad para esfuerzos normales, aquí en compresión. Bien. Aceptamos. Y comparamos los tipos de barra y de materiales. Aquí vemos que las plataformas son de S355, que es un acero que tiene, como su nombre indica, un límite elástico de 35,5 kN por centímetro cuadrado, y el otro es de 22,5. Y ya estamos terminando. Aquí en las longitudes eficaces, como he comentado, estamos aplicando unas longitudes de unos factores de 1. ¿Por qué? Porque estamos con barras articuladas. Se podría poner a 0,9 o se podría hacer el cálculo con el módulo adicional RF Stability, que analiza los factores de pandeo por elementos finitos. Bien, ya teníamos listo. Aquí, bien, esto es lo que quería comentar también, que podemos calcular las uniones dentro de RF Tower Design. Sería una forma fácil, lo podemos hacer en otro seminario personal. No lo vamos a hacer en este ejemplo, pero porque sería mucho trabajo y sería muy largo, pero pues se podría hacer directamente. Bien, calculamos nuestra torre y en unos pocos segundos nos realiza el cálculo de todas las barras. Bien, nos da una razón de tensiones del 0,68. En cálculo por sección, por ejemplo, podemos ver dónde están todos los cálculos. Por ejemplo, podemos hacer un filtro que nos filtre, esto es una opción nueva, un máximo, y el máximo pues sería este, o un definido, que nos dice dónde está. Bueno, aquí la razón de tensiones la podemos mostrar como barras con secciones. Y lo que quería es enseñar simultáneamente ese cálculo que he hecho dónde está en cada barra. Bien, pues podríamos optimizar las secciones. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una, pero... Bien. Bien, esta torre habría que verla de manera personal y más en detalle. La contestaremos por correo electrónico. Y también comentar lo que he comentado antes de pasar a mi compañero Manuel, que las secciones se podrían optimizar. Por ejemplo, tenemos una razón muy baja aquí, por ejemplo, es aquí de la serie actual. Y volver a calcular. Después de calcular, vamos a hacerlo. Teníamos 1. Bien, a mí podríamos haber puesto en detalles en varios que el factor máximo sea 0.9 porque no hemos incluido las cargas de mantenimiento, mejor.
Vamos a optimizar con 0.9. Bien, entonces nos sale una razón de 0.87, donde las secciones que teníamos antes como 100, ahora es 75, 120, ahora es 100, 70 es 50, 60 es 60, espesor 5, y las habríamos optimizado. Después tendríamos que ir a edición, exportar todas las secciones a RFEM y recalcular todo. Con esto terminaría mi torre. Sería opcional utilizar, como he comentado antes, RF Stability para la estabilidad, RF Tower Effective Lens y para las cimentaciones RF Foundation Pro. Si tenemos material de Estados Unidos, ISC o NTC-DF para el material mexicano. Con esto he terminado mi demostración. Ahora a continuación voy a pasar a mi compañero Manuel. Manuel, ¿me escuchas? Muted. Hola, ¿me oyen? Sí, Unmuted. perfecto. Voy a silenciar y puedes conectar tu pantalla. Gracias. Perfecto. Buenas tardes a todos. Ahora creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora, creo que veis mi pantalla. Sí, ¿Me ahora lo puedes sí. confirmar, José? Sí, ahora sí. Perfecto. Me Muy bien, yo voy a hacer la última parte de este seminario web de torres. Yo voy a hablar de otro tipo de torres. Es una torre arriostrada con cables, ¿vale? Este tipo de torres son muy efectivas cuando se quiere ganar gran altura con un bajo coste estructural. A cambio tenemos que pagar una mayor zona de servidumbre porque los cables necesitan, pues eso, un radio en el que sujetarse o abrazarse o darle inclinación al cable, ¿no? Este es el tipo de torre que vamos a ver hoy, que yo os voy a intentar enseñar. La torre ya vamos a partir de un modelo preparado y mi intención es enseñaros cómo hay que calibrar el tesado de los cables para conseguir una respuesta adecuada en la torre para las cargas que tenemos, ¿no? Veis que es una torre de 17 metros y medio de altura, en 3 tramos y un tramo cabezal superior donde se coloca la antena propiamente dicha. Y tenemos 3 familias de cables, cada familia con 3 cables a su vez, y que tenemos un radio de tesado, un radio en el que se atan los cables de 5 metros. Viendo más en detalle este tipo de torres, para que os hagáis una idea de lo esbelta que llegan a ser, suelen ser, pues eso, torres, por ejemplo, tipo en forma triangular, ¿no? Donde son perfiles huecos circulares, normalmente de acero conformado en frío, de acero de bajo límite elástico, por ejemplo, un 22. Se hace el tramado en celosía con una varilla de redondo del 6 y los cables, para que os hagáis redondos de 6, estamos hablando de milímetros, son milímetros, y el cable, un cable de 4 milímetros. Para que os hagáis una idea, la escala que es de esbeltez de este tipo de estructuras. Hablamos de muy pocos kilos de acero y elevar un mástil muy alto. Y aquí podéis ver el ejemplo real, práctico de lo que vamos a ver hoy. Como he hablado de la geometría, pues 3 tramos con las dimensiones que ya habéis visto aquí. El mástil con los perfiles que ya he comentado. Y quiero hablaros un poco del cable. El cable es un cable de 4 milímetros. Es un cable de un solo hilo, es un solo cordón con 7 hilos dentro de ese cable, de un diámetro total de 4 milímetros. Y ese cable tiene una resistencia de 1 tonelada, 10 kilonewton, para que os hagáis una idea de que es un cable bastante convencional de lo que podemos encontrar hasta en una ferretería. Vamos a diseñar para 2 cargas. Se podría haber trabajado con muchas más cargas, dependiendo de la normativa, dependiendo del lugar donde estamos. Viento a 90 kilómetros hora y una capa que va a recubrir esos perfiles de 10 milímetros de hielo. Esto lo que produce, lo que comentaba José, el hielo lo que produce es un mayor diámetro. Al tener un mayor diámetro tenemos más carga y eso es, digamos, de alguna forma más desfavorable o no se sabe a priori si puede ser más desfavorable que un viento de mayor velocidad sin tener hielo. Es una torre ajustada con cables y por ello tenemos que hablar de cables.
¿Qué es el elemento cable y cómo trata RFEN el elemento cable? El elemento cable se desprecia su rigidez a flexión y corte, solo se tiene en cuenta su rigidez axial, pero hay que tener en cuenta que la rigidez geométrica es más importante que la mecánica. En todo elemento estructural, la rigidez proporcionada por el mismo es la rigidez geométrica y la rigidez mecánica. La rigidez mecánica viene proporcionada por el límite de elasticidad y las propiedades inercia, área de cortante que él tiene. Y la rigidez geométrica depende de su ratio respecto al axial crítico, por un lado, pero también del axial que tiene. Un cable en tensión aporta más rigidez que en compresión porque es por ese efecto de rigidez geométrica. Ya lo explicaré con un pequeño ejemplo para que entendáis lo que es. En los cables, esta rigidez geométrica, que no la mecánica, depende de los esfuerzos y de la forma del cable. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, no es introducir una barra como elemento recto, no, porque necesitamos introducir el cable con la forma inicial que tiene debido a su peso propio. Y luego ya introduciremos las cargas para valorar correctamente esa rigidez geométrica inicial. Por eso es importante conocer el proceso constructivo, incluso la temperatura de tesado de los cables. Y también una cosa muy importante en los cables es considerar la relajación. El cable a lo largo del tiempo se produce un efecto de, digamos, pierde la carga de tesado porque se elonga. Digamos, ese efecto es un efecto parecido a la fatiga, con los cambios oscilantes de tensiones, el cable va perdiendo esa tensión y se deforma. El cálculo con cables requiere un cálculo en grandes desplazamientos y, como he dicho antes, es vital o de vital importancia una calibración inicial del tesado o de la forma, para ir a acabar, tras introducir todas las cargas, donde queremos. Es un proceso no lineal donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Para diseñar pues con un elemento cable necesitamos el módulo Form Finding o búsqueda de construcciones de membrana, búsqueda de formas en construcciones de membranas y cables. Busca la forma del cable y a partir de su forma, debido al peso propio, lanzamos el cálculo posterior con las cargas que tengamos y por tanto obtenemos los esfuerzos reales que va a tener el cable. No podemos suponer el cable como recto, no podemos suponer el cable con una forma arbitraria, sino con la que tiene en su inicio y con la tensión que tiene en su inicio. Para eso tenemos el módulo Form Finding, que haremos un seminario web a lo largo del año que viene, donde hablaremos de estructuras tensadas, geometrías o cubiertas realmente chulas, donde dependiendo del tesado de esos cables se obtienen unas formas muy complejas, pero bueno, eso lo dejaremos para el año que viene. Pasemos pues a nuestro ejemplo. Yo, si os parece, voy a mostraros lo primero esta torre radioestrada que os estaba hablando. Aquí la tenemos, para que os hagáis una idea. Bueno, aquí veis estos perfiles que son los que conforman el mástil en color rojo y en color amarillo los arriostramientos de varilla de redondo del 4, del 6. Ahí lo tenemos perfectamente. Y los cables arriostrados en los 5 metros que comentábamos. La parte superior es un tubo de 53, que es el que conforma, digamos, el mástil donde se va a colocar la antena. ¿Vale? Entonces, bueno, yo antes de nada lo que quiero es hablar un poco de los cables, ¿vale? Y para eso lo que quiero es mostraros un ejemplo muy sencillo donde podáis entender lo que es un cable. ¿Cómo se entiende un cable como un cálculo no lineal? Bien, fijaros en este lado, en la derecha, en esta ecuación, ¿vale? Aquí tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. Este es un cable catenaria, ¿vale? Donde yo defino la flecha, por ejemplo, 1 metro, es un cable de 3 milímetros de espesor, o por ejemplo, perdón, esto es 1 centímetro, yo defino 1 metro, es una hoja de MATCAD, defino 1 metro, yo tengo aquí mi flecha del cable y obtengo mis tensiones en el cable, ¿no? Incluso si yo defino pues 5 metros, pues tengo más flecha en el cable, ¿verdad? Y unas tensiones más relajadas. Lo que yo quiero mostraros en el primer efecto es el efecto de sobre-rigidización de los cables. Es decir, un cable nunca se va a poder poner recto perfectamente. Por ejemplo, ahora estamos en 5 metros, tenemos una tensión en 0, aquí abajo en la barriga, de, bueno, 0 de 1 newton, 1,7 newton, o sea, 100 gramos, prácticamente nada. Yo ahora, por ejemplo, voy a reducir la flecha para mostraros este efecto a 0,0001, o sea, una décima de milímetro. Fijaros lo que va a pasar con las tensiones y fijaros, vamos a esperar que el cable
al decir que la flecha aquí ya no sea 5 metros, sino que sea 0,0, una décima de milímetro, pues la flecha se reducirá efectivamente, pero fijaros en lo que pasa con la tensión. Bueno, la tensión pasa a 44 kilonewton 4 toneladas. Hemos pasado de una tensión de 1 gramo a 44 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a poder considerar mi cable como recto, porque si lo quiero considerar como recto tengo que aplicar una fuerza realmente excesiva. Hemos dicho que el cable tenía una resistencia de 10 kilonewton, luego no resistiría, este cable no resistiría, por ejemplo, esta fuerza. Y por tanto esta suposición es incorrecta. Yo lo que tengo que es ir tanteando, ¿no? Pues la forma, ¿no? Si yo reduzco, pues vemos que ya se va reduciendo la tensión en los cables, reducir o aproximar la forma que ha de tener el cable, ¿vale? Esto, por ejemplo, aquí yo tengo dos modelos. Si os parece, os voy a enseñar este primer modelo. Es muy sencillo, es un cable recto, se ha modelado como cable recto, se han generado dos casos de carga, peso propio y un peso propio con una pequeña carga puntual. Bien, yo quiero enseñaros que esto es un cable, lo vais a ver aquí. Editar barra, es un cable de 3 milímetros, las propiedades del cable, las propiedades del material, pues bueno, 18.000 kilonewton centímetro cuadrado, 78,5 kilonewton metro cúbico, un cable, ¿vale? Sobre todo lo más importante es que lo he definido en tipo barra como tipo cable, ¿vale? Entonces yo al activar o al generar un elemento cable, el programa automáticamente en parámetros de cálculo lo que hace es un análisis de grandes deformaciones. Muy bien, hasta aquí podemos pensar que yo, voy a quitar las deformaciones, que yo ahora mismo tengo, voy a mostrar el peso propio, si os parece, para que veáis que lo tenemos ahí. Ahí tenemos mi peso propio del cable, realmente pequeño ese peso propio, y lo he puesto recto, ¿no? Yo aplico este cálculo, lanzo las deformaciones y obtengo una deformación de 58,9 milímetros, estamos hablando, y los resultados de carga axial en el cable de 0,12 kilonewton. Verdaderamente, cabe preguntarse si esto es correcto o no. Si yo ahora lanzo un segundo cálculo, donde también el cable es recto, pero aplico una carga puntual de 5 kilonewton, 500 kilos, este cable son 10 metros, ¿vale? Lo estoy haciendo a modo de ejemplo, os lo mandaré en la presentación, ¿vale? Son 10 metros el cable. Yo ahora a este cable le aplico una carga de 5 kilonewton, lanzo el cálculo y obtengo una deformación de 0,8 metros, 795 milímetros. Y el axil, lo vamos a ver también, pues un axil de 15,91. El problema es que yo he supuesto que la forma inicial del cable es recta, y esto causa diferencias en los esfuerzos. Efectivamente, aquí tenemos el mismo ejemplo, pero yo en este segundo ejemplo, es el mismo ejemplo, lo que he hecho es, en datos generales, en opciones, he activado form finding, ¿vale? La búsqueda del equilibrio inicial en construcciones de membranas y cables. Yo he activado form finding. Yo me voy en cálculo y en configuración de la malla de elementos finitos. He dicho que para elemento cable, también lo he hecho en el otro, solo quiero un único elemento. También en cálculo, en configuración de la malla de elementos finitos, perdonad, en cálculo, parámetros de cálculo, tenemos una nueva pestaña que se llama form finding, donde aquí el usuario dice pues que haga 1000 iteraciones y en cada iteración 500 subiteraciones. Para el caso de carga de peso propio, y yo, claro, como es un cable, tengo que decirle al programa que busque algo, ¿no? Entonces yo le doy en editar barra, cable, propiedades del cable. Esto antes yo no lo tenía activo, ahora lo tengo activo porque he activado el módulo form finding, y yo al cable le tengo que decir algo, Yo he visto que si yo intento en este cable darle una deformación inicial, lo que hago es que pues el cable se relaja, ¿verdad? Ahora lo vais a ver. El cable se relaja 1 metro con unas tensiones iniciales mucho más bajas que si yo pongo una flecha pues de 0,001. Una flecha muy pequeñita hace que tenga mucha tensión, ¿no? Entonces, yo aquí en el módulo, perdona, aquí las propiedades del cable, que se me ha activado esta opción al activar form finding, le digo, por favor, calcúlame la forma inicial del cable para que tenga 1 metro, ¿no?
un metro de flecha ese cable, ¿no? Y ver las tensiones que tiene. Muy bien. Yo adicionalmente en este cable, aquí en editar línea, he añadido un refinamiento de malla donde he considerado 1000 elementos finitos, es decir, el programa considera como un solo cable, solo que lo divide las salidas de datos en 1000 puntos, ¿vale? Es decir, la diferencia entre esta opción y la que yo puedo tener aquí en configuración de malla elementos finitos, donde yo digo aquí número de divisiones para tipos de barra especiales tipo cable, que yo he puesto 1, es que esto es un solo elemento finito, todo este, de hecho yo solo puedo seleccionar una, solo que la salida de resultados me la hace en 1000 puntos. Muy bien, pues ya he dicho que el cable me busque la forma inicial para el peso propio y que me dé una flecha de 1 metro, ¿no? Pues bueno, lo que yo espero al lanzar FormFinding es que tenga una flecha aproximadamente de 1 metro, aproximadamente. Efectivamente, ahí la tenemos una flecha de 1 metro. El programa automáticamente, yo le he dicho que quería buscar una flecha del metro, él me calcula la forma para esa forma del metro y lo que es mejor, me calcula las tensiones en el cable, que yo, si selecciono el cable, la puedo ver aquí, me calcula, vamos a ver ahora, las tensiones a lo largo del cable. Perfecto, aquí lo tenéis, veis que las tensiones a lo largo del cable. Tenemos muchas salidas, por eso se ve el renderizado de esa forma. Muy bien, la diferencia entre esto que estamos haciendo ahora y lo que hemos hecho antes es que ahora, cuando yo lance el cálculo de peso propio, el programa va a empezar con la forma y las tensiones que tenía. Por lo cual quiere decir que si yo lanzo el peso propio, las deformaciones respecto al caso de peso propio con el cable van a ser 0. Efectivamente, ya lo vais a ver, las deformaciones prácticamente, ahí son 6000, pero es 1 para que veáis verdaderamente la escala, es prácticamente 0,2 milímetros, es decir, nada. Es decir, cuando yo lanzo el cable con su peso propio y con sus tensiones inicial, hago el cálculo, pues efectivamente está en equilibrio, no hay ninguna deformación. Este es mi estado inicial, ¿vale? De hecho, cuando yo aplique la carga puntual, igual forma, al activar FormFinding, el programa va a iniciar con la forma inicial que tenía el cable y va a aplicar esa carga puntual, ¿vale? De forma que yo he partido de un cable que tiene una forma inicial de 1 metro y a esa forma inicial de 1 metro tengo que sumarle los 400 milímetros que me va a producir de deformación ese cable, ¿vale? Este es el resultado correcto y esta sería mi tensión correcta del cable. Si queréis saber cuál es la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, vamos a ver las diferencias, aquí las tenéis. Estamos hablando de un cable con una tensión, en el caso de suponerlo recto y no haber dado la forma inicial del cable, de 16 kN, mientras aquí tenemos un cable con una tensión inicial de 11 kN, ¿vale? Entonces, estáis viendo la importancia de lo que influye la forma, ¿eh? Si yo ahora le digo a este cable, en editar barra, que me lo inicie con una geometría de 0,01 metros, vais a ver que el resultado va a tender a este de aquí arriba, ¿vale? Si yo supongo ahora el cable prácticamente, o le pido, por favor, calcúlame la forma inicial del cable, ahora lo voy a calcular, estamos hablando aquí abajo, para que tenga una flecha de 1 centímetro, efectivamente esta es la deformada para 1 centímetro, prácticamente 18 más la elongación. Recordar que lo que ocurre es que al tensar el cable, al ponerlo recto, tengo que tener más tensión y al tener más tensión, pues tengo más elongación. Por eso es difícil. El cable parte de ese metro inicial, pero se elonga por las tensiones que tiene. Y va a parar a esos 18,8 milímetros. Si yo ahora aquí le aplico el caso con la forma inicial, le aplico esa carga puntual, pues mi resultado va a converger a este de aquí arriba, ¿vale? Tenemos esos 927 y vamos a ver los esfuerzos. 16,08 está convergiendo de alguna forma a este resultado que tenía. Por lo tanto, os estáis dando cuenta que la forma del cable influye e influye mucho en cómo hagamos esto, ¿vale? Y yo lo que quiero mostraros, antes de mostrar el problema original, es, por último, mostraros cómo se construyen estas torres, ¿eh? Muy bien, bueno, estas torres lo que se produce, ya lo vais a ver, aquí en mi hoja de MATLAB, ¿vale? Yo tengo mi cable, que lo primero que tengo que hacer es, pues, el cable llevarlo a la posición inicial, ¿no? Y empiezo a tirar, pues, de este lado, del lado inferior. Los operarios empiezan a tirar del cable.
hasta que prácticamente el cable pues está tocando en el suelo con 0 grados, ¿no? Yo aquí lo tengo que el suelo está aquí a 0 grados, esto sería un caso imposible, pero aquí el cable estaría apoyado en el suelo. Bueno, voy a intentar calibrarlo, por ejemplo, 0042, ¿vale? Ahí lo tengo, fíjate, 0 grados aquí, prácticamente el cable está totalmente en el suelo, en la tangente 0, ahí, ¿vale? Pero veis que hay una diferencia entre la proyección horizontal y digamos, la proyección del cable, ¿no? Entonces, hemos pasado que los operarios están tirando y están tirando en este lado, fijaros, con 4 kilos de fuerza, prácticamente nada, ¿eh? Esto es un cable de 3 centímetros, perdona, esto es un cable de 3 centímetros, eso es. Entonces, bueno, el operario ahora seguiría tirando, ¿no? Pues, por ejemplo, sigue incrementando la tensión, el cable sigue tensándose, ¿verdad? Siguen tirando, ya están tirando aquí, ahora están tirando con 12 kilos, seguimos tirando con el cable y bueno, yo puedo ir tesando el cable hasta donde yo desee, ¿no? Puedo poner 0,5. Veis que ya el cable está bastante tenso, la tensión con la que tengo que tirar ya son 100 kilos, ¿eh? Y la pregunta que acaba de preguntarse es, bueno, este es mi estado inicial, ¿no? Pues este es mi estado inicial, sí o no, ¿no? Esto lo sabré en función de las cargas, es un proceso iterativo, ¿no? Esto lo vamos a hacer también aquí en FormFinding, es el mismo caso, mismo problema, mi cable, ¿no? Con la deformación inicial, justo en tangente 0, bueno, pues yo en editar barra lo que le he dado aquí en el cable es una tensión inicial promedio de 0,206, que era la misma que yo había obtenido en mi hoja de MATCAD. Si yo teso el cable un poquito más, pues va a tender, voy a decir que sí, le voy a decir que sí, le voy a pedir al programa que me calcule esa forma inicial y ahora el cable va a perder esa barriguita que tenía, va a empezar a tensarse, ya vemos que el cable ya está más tenso, ya no va a caer así, bueno, podemos seguir tensando el cable hasta un valor que consideremos adecuado. Normalmente se suele recomendar en los cables para torres arrostradas entre el 10 y el 20% de la tensión máxima admisible, teniendo en cuenta que yo cuando tense el cable luego voy a tener las cargas en la torre y por lo tanto tengo que tensarla a un 10% de la carga que vaya a tener, ¿no? Aproximadamente. Bueno, yo ahora le he puesto un kilonewton, ¿vale? Prácticamente se va reduciendo todavía más. Recordad que esto es la escala, lo que nos está engañando. Yo lo pongo a 1, fijaros ahora la forma del cable, ¿no? Y ahora sería ya cuando yo tengo mi cable calibrado, cuando yo pues de alguna forma eliminaría el soporte, ¿no? Y empezaría pues por ejemplo a introducir mi torre, como lo ha hecho José, como os ha enseñado a través del módulo, ¿vale? Entonces, solo a modo de ejemplo, ¿vale? A modo de ejemplo, a ver, eso es, para que veáis cómo se haría, ¿no? Pues apoyaríamos la torre la generaríamos como la ha hecho José, empotrada, articulada. Normalmente estas torres están articuladas por un tema de que no queremos transmitir esfuerzos a la cimentación porque queremos hacerlo barato, ¿verdad? Y porque tenemos cables, joder, que nos están transmitiendo las fuerzas horizontales hacia los lados, ¿vale? Y bueno, así ya empezaríamos a introducir las cargas, etcétera. Este es el proceso que yo he hecho en mi torre atirantada, ¿vale? Aquí la veis. Es lo mismo, el mismo proceso que os acabo de explicar. Yo he calibrado mis familias de cables. Aquí en editar barras son elementos tipo cable. Aquí lo veis, con una tensión de 1,088 kN. Eso es una tensión que yo estoy diciendo que quiero el 10% de la resistencia que el cable me puede dar. Pero cada cable tiene su inclinación, ¿vale? Y cada cable pues tiene su tensión que hay que calibrar esa 10%, 1,082, en principio el 10% de la máxima tensión admisible del cable, ¿vale? Y de nuevo yo he activado aquí en mi módulo de torre atirantada, datos generales, he activado el módulo FormFinding, búsqueda de forma inicial en construcciones de cables, y lo primero que yo hago es en cálculo, como habéis visto antes, en parámetros de cálculo, perdonad, tenéis FormFinding y le pido, por favor, calíbrame la forma del cable para las tensiones iniciales. Porque antes, para el peso propio, porque antes de que haya viento, de que haya nieve, de que haya otras cargas, los operarios van a calibrar esta torre y se van a marchar y luego vendrán las cargas. Muy bien, yo pido a FormFinding que me busque mi forma inicial, le voy a pedir que me calcule.
que me muestra la deformada. Prácticamente no hay deformada, toda la deformada es vertical. Tened en cuenta que la deformación está por 1700. Si ponemos a 1, la torre no se mueve. Pero lo más importante es saber las tensiones de los cables, la tensión inicial, es decir, cuando los operarios se van y no hay ninguna carga, ¿qué tensiones tengo en los cables? Pues bueno, yo os he dicho que una recomendación práctica es tener el 10% de esa tensión máxima, efectivamente. Tenemos que es el 10%, el 1,08, recordad que os he dicho que la tensión máxima de ese cable admisible era de 10 kN. Bueno, pues en mi estado inicial los operarios han ido, ¿verdad? Han ido tesando con el proceso que yo os he enseñado aquí, ¿no? Este proceso de tesado, han ido tirando de aquí y me han dejado la torre ya montada conforme primero montaban estos tramos, ayudaban de una grúa, montan otro tramo aquí, y aquí ya meten los vientos, tesan vientos, siguen montando tramos y luego llegan aquí, meten otros 3 vientos, siguen montando tramos, en fin. Y van calibrando cuando los operarios se van para dejar ese 1,08 kN en esos cables, ¿no? Que es el 10% de la carga. Fijaros ahora, ¿no? Ahora vienen las cargas de verdad. Ahora tenemos viento, tenemos hielo, tenemos pues, las cargas con las que tenemos que diseñar. Aquí las tenemos, ¿vale? Un perfil de viento, por ejemplo, un viento en X, si os parece. Vale, y yo ahora le digo, bueno, yo ahora voy a tener este viento, ¿verdad? Este es 90 km por hora y 10 milímetros de hielo. Vale, voy a quitar los resultados. Y yo lo que quiero ahora es lanzar el cálculo. Lo lanzo, pero voy a partir de las tensiones y formas que tenía el cable en el momento inicial, ¿vale? Aquí podéis ver la deformada de ese cable, de esa torre, cuando el viento sopla. Podéis ver, estamos hablando de 68 milímetros en la cabeza, la zona de la antena, ¿vale? Y lo más importante ahora, ¿no? También además de mirar los esfuerzos en las barras y posterior diseño, es ver las tensiones en los cables, en vistas. Solo quiero ver los cables. Aquí las tenemos. Bien, el viento sopla la dirección X. Fijaros lo que está ocurriendo. Estos cables, efectivamente, si el viento sopla en esa dirección, pues van a perder tensión. Estos 3 cables están perdiendo tensión. Hemos pasado de 1 kN a menos tensión. De hecho, prácticamente este cable deja de trabajar. Mientras que el cable que está en este lado, pues ha pasado a duplicar su tensión, ¿verdad? Y bueno, esta es básicamente... Ahora empezaríamos con la deformada de los cables. Veis cómo aquí los cables han agarrado bien a la torre, pero conforme la torre se mueve se han ido desplazando, ¿no? Y luego, pues la otra hipótesis del otro viento, y la quiero mostrar, que no os la he mostrado. Bueno, ahí veis la deformada, Veis que, bueno, aquí estos cables bien sujetan bastante bien a la torre. Y como siempre, vamos a ver los esfuerzos. 7,25, mientras que aquí los cables ya no están trabajando. Fijaros que aquí los cables ya no trabajan en vistas, cables, eso es. Aquí estáis viendo este cable, que es el que más sufre, tiene una tensión de 7,25. Es decir, yo he calibrado una tensión inicial de 1 kN y aquí tiene 7 veces más. Para que os hagáis una idea, es por eso que os decía que la recomendación del tesado inicial de los cables suele ser el 10% de esa carga, ¿no? También puede ser interesante, ¿no? En este caso, pues ya no fijaros en esto, sino fijarnos en las torres, en los esfuerzos de la torre. Por ejemplo, yo aquí me he generado varias vistas. Por ejemplo, esta vista, donde yo, por ejemplo, ahora quiero ver los resultados. Voy a lanzar el cálculo. Y en esa vista vamos a ver los esfuerzos, por ejemplo, en el mástil, ¿vale? Para el caso de peso propio. Por ejemplo, los esfuerzos axiles, ¿vale? Ahí lo veis. Para el caso de peso propio, efectivamente, conforme en la parte más baja prácticamente es todo el peso. Aparte que los cables también tiran a su vez y tiran de alguna forma a comprimir esos perfiles, ¿no? Pero en viento, ¿no? Pues habrá otros esfuerzos. Aquí los tenéis, Los esfuerzos esto es solo en un tubo, ¿vale? En un tubo de la torre, aquí los veis, De alguna forma estáis evaluando pues la compresión, ¿no? Y igualmente en el otro caso, ¿no? Pues el viento 180 km/h con unos esfuerzos, ¿no? Veis que en el caso del viento pues parece que no tiene por qué ser el caso en el que tengáis el máximo esfuerzo en la base.
sino que los cables te ayudan y bueno, puede darse que el mayor esfuerzo incluso se da en la parte superior donde los cables tienen que de alguna forma evitar ese movimiento que estáis viendo, que fijaros aquí, cómo este perfil se nos está yendo, aquí los cables lo están sujetando bien, pero ahí se nos está yendo 252 milímetros, o sea, 25 centímetros, se nos está desplazando en el caso del viento 180 kilómetros hora, ¿no? Y luego esto se puede combinar, como bien ha dicho José, con el módulo de estabilidad. De hecho, podemos lanzarlo para que veáis el cálculo, solo los primeros cuatro modos, ¿no? Para este cálculo, por ejemplo, para ver los modos de inestabilidad, para ver las longitudes de pandeo que deberíamos de asignar, o bien podríamos utilizar, como bien ha comentado José en el ejemplo, el módulo de Tower, el Effective Lens, que también nos daría ese valor de pandeo, ¿no? Básicamente eso era lo que yo os quería mostrar con el cálculo de torres arrastradas con cable, las opciones que tenéis, y a modo de ejemplo, para que tengáis una idea de cómo se construyen estas torres, aquí tenéis, pues, por ejemplo, el tramo base de esa torre, para que veáis, esto es un caso real, que veáis que esto se construye, que esto se ejecuta en la práctica, que no es un ejemplo teórico. Esto es el tramo base de esta torre que yo estaba modelando, este es el tramo intermedio, este es el tramo superior, ¿vale? Y donde se coloca el mástil de la antena. Y algunos detalles constructivos de este tipo de torres, pues bueno, aquí lo veis, se articula en la base, como os he comentado, como los cables, los arrastramientos en cable, se requiere un radio, ¿no? Para un radio de afección, de servidumbre, se sujetan a estas zapatas, donde estas zapatas prácticamente hay que darle el peso suficiente para que no se levante en el peor de los casos, ¿no? Y ahí podéis ver la sujeción del cable a la torre con una pequeña argolla o perno argolla. Básicamente, ¿cómo tesan los montadores estos cables? De vez en cuando se estesan, como comentaba antes. Van a la obra, cogen aquí una llave de apriete, le pegan 2 vueltas, ¿vale? Una llave dinamométrica, le pegan 2 vueltas y van calibrando. Luego, para saber si el cable está bien, lo que hacen es pegan un tirón y miden el tiempo en el que la onda tarda en subir y en bajar, ¿vale? Tiene un pequeño sensor en el que en función de la onda, lo que tarda la onda en subir y bajar, es posible calibrar la tensión del cable. Y de esa forma saben la tensión que tiene el cable y que están donde quieren estar, ¿vale? Estos módulos se montan de esta forma, para que lo veáis, totalmente desmontables, etcétera, y la antena, el cabezal de la antena, ahí lo podéis ver, ¿vale? Esto era lo que os quería mostrar. Voy a ver si he terminado de lanzarme de los módulos de pandeo, que es lo último que quería enseñaros. Vamos al gráfico. Ahí lo tenéis, la torre, el primer modo, 15,27, ¿vale? Esto es solo ese perfil, pero voy a quitar y que me muestre el modo de visibilidad de toda la torre, ¿vale? Ahí tenéis el primer modo, ¿vale? De la torre, podéis ver que, como era de esperar, pues los modos son de esta forma. Entonces, el usuario, por ejemplo, ahora podría pensar, pues mira, yo quiero saber o valorar, tenía por aquí que el máximo esfuerzo axil se me producía en esta barra, ¿no? Pues yo podría ir al módulo estabilidad, podría decir longitudes eficaces del modo 1, seleccionar una barra, por ejemplo esta. La barra 834 tiene una longitud crítica de 1 metro tenía y efectivamente con ese dato es el que yo utilizaría para, de alguna forma, introducir en las longitudes de pandeo los valores que tocara. Bueno, esto es todo lo que yo os quería enseñar con la torre arrastrada de cables. Espero que os haya sido útil. El vídeo se ha grabado, vais a poder disponer de él. Os animo a que probéis el software, que probéis todo lo que hemos hecho hoy, que nos escribáis. Tenéis 30 días gratuitos. Os damos soporte gratuito durante ese tiempo. Si nos escribís un correo os doy manuales, os doy información técnica que necesitéis. Mi idea es que conozcáis lo que podéis hacer y que veáis cómo podéis ofrecer soluciones ingenieriles y técnicas a vuestros clientes de una forma ingeniosa y poder dar respuestas con muy poco trabajo de modelado y con relativamente poco conocimiento técnico necesario, ¿no? Bueno, esto es todo. Gracias, José, por la presentación. Lo voy a despedir yo y esperamos veros el año que viene en más seminarios web. Seguramente madera laminada, seguramente form fitting, como he hablado. Esperamos algo de programación. En fin, muchas más cosas que están por venir y que deseamos que sigáis en contacto. No sé si tenéis alguna pregunta. Solo lo último que quería comentar. Bueno, nos han preguntado si es triangular es lo mismo. Sí, la torre triangular se puede generar de igual forma. José lo ha mostrado al principio, con diferentes alturas en la base o en la cabeza.
En fin, hay una gran variedad y opciones de parametrización de las torres, lo cual os hace ser versátiles para diferentes casuísticas. Hay que pensar cuáles las cargas gobernantes de mi torre y qué tipo de torre conviene aplicar. También depende, como os he dicho antes, de la servidumbre. Es decir, pues la torre que yo os he mostrado es muy eficaz, es decir, va a tener pocos kilos de acero, muy poco peso, pero requiere pues un perímetro de servidumbre donde yo pueda tirar mis cables y que no siempre se dispone de ese perímetro de servidumbre, que es lo que yo quería comentar. El vídeo lo vais a disponer y el material y preguntas que nos habéis hecho también, ¿vale? Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.